Vamos a ver esto que se llama Roots de Sepultura, un álbum fundamental para el nu metal. En los 2000 apareció una tendencia bastante nefasta en lo que respecta a la industria musical. Por algún motivo, a alguien se le ocurrió que era una buena idea lanzar reversiones bossa nova de algunos clásicos del rock. De esta forma, Brasil pasó a ser conocido como el país de la bossa nova genérica o Axe Bahía. Una lástima porque esta nación supo darnos una de las bandas de metal más populares del planeta. Y no solo eso, también fueron fundamentales para el nu metal. Estoy hablando de Sepultura. Además de influir bastante en la creación del nu metal con su álbum Roots, también Sepultura influyó bastante en el desarrollo del death metal con su EP Bestial Devastation y su primer álbum Morbid Visions. Con el álbum Roots. Este, junto a Adrenaline de Deftones y lo homónimo de Korn, marcaron el sonido que se desarrollaría en los 2000. Por eso decidí hacer un video dedicado a este álbum tan significativo para el metal. Entonces, sin más vueltas, les propongo ver de dónde sale Roots y quién o qué es un Sepultura. La historia de esta banda empieza con dos hermanos apasionados por la música, Max e Igor Cavalera. Ambos caen en la pobreza tras la muerte de su padre y encuentran un refugio en la música pesada. Más adelante se juntan con Pablo Jr. y Wagner Lamonier para hacer una de las primeras formaciones de Sepultura, aunque Wagner se va para formar su propia banda, Sarcófago, banda histórica del black metal brasileño. Me causa mucha gracia que desde la prensa se haya alimentado una rivalidad entre Sepultura y Sarcófago. Tendrían que haber hecho algo así como la guerra del cementerio y enfrentarlos en un duelo de guitarras. Lamentablemente esto nunca sucedió. Si no has escuchado Sarcófago, escúchalo. Si te gusta el metal así black, de hecho es como una combinación entre thrash, black, death por ahí. Pero fueron muy importantes para el black metal, vaya. Pero bueno, volviendo a la historia. En una primera etapa, Sepultura lanza dos álbumes que podrían ser catalogados como death metal o incluso black metal. Bestial Devastation. El Bestial Devastation es un EP, tengo entendido que no es un álbum por su duración. Y el Morbid Visions sería lo que es su primer álbum. Y Morbid Visions. Y también en este álbum las letras quizás no tienen así ultra mega coherencia y la dicción no es perfecta porque Max Cavalera no era un parlante excelente del inglés. De hecho, traducían palabra por palabra. Es difícil poner una etiqueta porque era un híbrido inspirado por el trabajo de Bathory, Hellhammer, Celtic Frost y Venom. Rápidamente, ellos abandonarían este sonido más crudo y empezarían a incursionar dentro del thrash metal. Ahí es cuando suman a Andreas Kisser en la guitarra, con quien graban Esquizofrenia en 1987. Luego de este disco empiezan a mandar demos por el mundo hasta llegar a Roadrunner Records, quienes deciden publicar el primer éxito comercial de Sepultura, Beneath the Remains. Sacando a Metallica, Sepultura es una de las bandas thrash que más escuché a lo largo de mi vida. Siempre se ha criticado que no eran tan virtuosos como los músicos de Megadeth, Slayer o Metallica, pero para mí siempre fueron los mejores a la hora de construir atmósferas. Es que muchas veces siempre se cuestiona el que un músico sea virtuoso, no, es que son más buenos tocando ellos. Pero yo siempre, este es un pensamiento que yo tengo, que no importa si eres ultra mega virtuoso o simplemente eres alguien que toca muy sencillo. El chiste es hacer algo que las personas quieran escuchar con lo que tú puedes hacer. Digo, obviamente si puedes mejorar, que mejor vaya. Pero hacer algo que la gente quiera escuchar con lo que tú eres capaz de hacer, creo que es lo importante. Hay un trabajo sutil para que cada álbum tenga una aura siniestra y oscura. Donde más se nota este aspecto es en Arise de 1991, el cual es considerado uno de los mejores álbumes de Sepultura. Honestamente, este es el álbum que más me gusta de Sepultura a mí. Algo que no deberíamos ignorar es el contexto de donde viene el grupo. Recordemos que todas las bandas de thrash hablaban de guerras y miserias de la humanidad sin haberlas vivenciado. La gente de Sepultura se crió en el clima de violencia y opresión que denunciaban las bandas norteamericanas. Sacando toda la parte conceptual, me gusta mucho la voz de Max Cavalera. Tiene una voz increíblemente poderosa. Su técnica me recuerda mucho a la de Scott Kelly de Neurosis, que hasta donde tengo entendido siempre lo citaron como una inspiración. Después de haber triunfado dentro del thrash, los muchachos de Sepultura deciden abandonar la velocidad para incursionar en el group metal. Ahí es cuando en 1993 editan Chaos ID.
Yo creo que para muchos este fue el primer álbum que escucharon de Sepultura. Este sí me pareció un discazo, tiene el poder de los álbumes anteriores, pero abordado de forma mucho más pesada. Sumado a esto, también supieron incluir algunos elementos percusivos brasileños, como bien se puede apreciar en la intro de Refuse Resist. Tal vez digan, no estén tan de acuerdo con lo que voy a decir. Yo entiendo que esos como elementos brasileños que Sepultura incorpora quizás le dieron más personalidad, pero yo no soy ultra mega fan de eso, tampoco soy fan así como de las bandas que incluyen los ritmos latinos, eso sí, o sea, sí me gustan algunas bandas, pero no es lo que más me gusta el decir, oh, tenemos ritmos latinos, la verdad, no, prefiero el metal, pues metal así, sin esos ritmos latinos, pero es algo mío. Con este quinto álbum de estudio, Sepultura termina de consagrarse a nivel mundial. Así es como entrar en contacto con Ross Robinson, conocido como el padrino del nu metal, gracias a su trabajo con Korn y Limp Bizkit en el mítico estudio Indigo Ranch. Él les propone hacer un álbum donde este componente tradicional sea el núcleo de la obra. De esta forma empiezan a trabajar en Roots de 1996, el cual accidentalmente se terminó convirtiendo en una pieza fundamental dentro de la historia del nu metal. El inicio de este álbum me parece una genialidad. Tenemos esos grillos acompañados por lo que parecen disparos a la distancia, los cuales dan paso a uno de los riffs de guitarra más sencillos pero al mismo tiempo más pesados del planeta. Es lo que decía, este riff es ultra mega sencillo, o sea, incluso si eres un principiante de la guitarra, puedes tocarlo, pero aún así, el que, como dije, aunque sea sencillo algo, si es disfrutable, eso vale más. O sea, ¿de qué sirve que hagas algo bien pinche complicado que nadie disfruta? Esto acompañado por los gritos sobrehumanos de Max Cavalera. Siempre tuvo una voz poderosa, pero en este track se nota mucho más. Un punto interesante es que acá se puede notar un cambio de paradigma dentro del metal. Durante los 80s, el foco estaba puesto en las guitarras. Incluso en bandas como Pantera, el solo de guitarra era indispensable. En este caso, la atención está depositada en el groove o en la parte rítmica. Por eso vamos a notar que desde la producción musical, al igual que pasa con el primer álbum de Korn, hay un énfasis en los bajos, o sea, no la persona literalmente tocando el bajo, sino las frecuencias graves. Ahora, en Roots tenemos un componente extra, la percusión brasileña. Al incorporar este elemento novedoso, no solo le da un giro refrescante, también le aporta todo un componente rítmico atractivo, como también vamos a poder apreciar en el segundo track del álbum, Attitude. Ya de por sí en la intro tenemos un berimbau, un instrumento tradicional de los pueblos originarios brasileños. Esto da paso a un pasaje medio industrial al mejor estilo White Zombie, el cual sirve para reforzar esta onda medio chamánica que rodea el disco. Sí, aquí sí se sentía esa aura de decir, es que es una banda de Brasil, y dices, mira, sí, es de Brasil. Y se nota en los elementos que no es una banda estadounidense, aunque obviamente pues Sepultura debe su éxito más que nada a Estados Unidos que a Brasil, hay que decir la neta. Después de esta intro medio mística, retornan las guitarras pesadas y los gritos de Max. Me gusta cómo gradualmente estos gritos van transformándose en gritos de demencia. Este contraste entre lo tradicional brasileño y el metal termina siendo el punto más fuerte del proyecto, principalmente porque no es una referencia vacía. Todos los instrumentos que aparecen fueron interpretados por músicos tradicionales brasileños, como ocurre en otro de los singles del álbum, Rata Mahama. En esta canción tenemos de invitado a Carlinhos Brown en la percusión y la voz, un señor que se ganó mi respeto infinito, no solo por su performance dentro del álbum. Hay videos de él tocando con Sepultura que son una locura, ¿quién pudiera tener un décimo de la energía de Carlinhos? Canciones como esta muestran lo importante que fue el álbum para el nu metal. Siempre se suele cuestionar a Roots como un álbum de nu metal porque técnicamente está más cerca del groove. Sin embargo, la forma en que van construyendo los estribillos pesados es algo que se va a repetir en canciones como Boys de Drowning Pool o Spit It Out de Slipknot. No digo que Sepultura hayan sido los primeros en hacer estos, pero sí fueron uno de los más populares. Este componente nu metalero se va a poder apreciar en tracks como Speed, donde tenemos este elemento catárquico de sacar afuera la bronca, o en Cutthroat, donde le tiran beef al sello de Epic Records por un tema legal que hubo respecto de Chaos ID y la distribución. O también tenemos Straight Hate, donde exteriorizan parte de ese enojo hacia el mundo.
A simple vista, este parece un odio genérico, pero si prestan atención a la letra, hay una construcción interesante. En principio plantean a este joven metalero enojado con el mundo, pero lo muestran como consecuencia de vivir en un clima de constante pobreza y violencia. Obviamente cuando grabaron el álbum ya no eran lo que se dice pobres, pero ellos crecieron en un clima de pobreza y el metal terminó siendo una vía de escape. Está buenísimo como en todo Es como algo que te lo crees más, ¿no? El hecho de decir, oye, está hablando de pobreza, de que viene de ese lugar, porque sí es verdad. Cuando hay muchas bandas de metal que no provienen de ahí, la verdad, hay que aceptarlo. O sea, y más si se tratan de Estados Unidos, la verdad es que el metal estadounidense tengo entendido que suele hacerse por personas que pues son de clase media para arriba y no suelen ser personas pues que digas, uff, están en la miseria. este asunto de volver a las raíces incluyan no solo la música brasilera, también el metal es parte de su identidad. Adentrándonos en Tracklist, vamos a encontrar una temática recurrente dentro de la discografía de Sepultura, su preocupación por el medio ambiente. Por eso vamos a tener canciones como Endangered Species o Ambush, donde denuncian las atrocidades cometidas por el hombre en la Amazonia. En esta misma línea tenemos otro de los temazos del álbum, Breed Apart, aunque esta es una crítica al capitalismo depredador, no desde una perspectiva marxista, sino más bien espiritual. Sacando el componente político, este track da cuenta del sonido experimental del álbum, no solo por los instrumentos tradicionales, también tenemos ese final donde el instrumental se va convirtiendo en ruido blanco. De hecho, este álbum es sencillo en cuanto a su ejecución en riffs de guitarra. Tiene pues elementos tradicionales brasileños y tiene mucho ruido. Y no me refiero a que, el metal es ruido, sino que es como esos pasajes caóticos, ruidosos, que están hechos a propósito, que es como para meterte en incertidumbre, vaya. Ahora, si hablamos de experimentar, no podemos ignorar la canción más enigmática del tracklist, Look Away. Para empezar tenemos una mezcla de artistas más que llamativa. Está DJ Little de Limp Bizkit, Mike Patton de Faith No More y Jonathan Davis de Korn. Con ellos tres hacen esta pieza medio industrial y oscura, llena de samples y gritos por todos lados. Lo más raro es que, según Genius, es una canción anti-aborto, aunque en ningún momento del track queda claro. La situación que plantean es muy poco específica. Además, hasta donde tengo entendido, ninguno hizo declaraciones al respecto. Incluso Jonathan Davis, autor de la letra, se pronunció a favor del aborto hace poco. Por eso me puse a buscar si encontraba alguna declaración y me topé con este artículo que afirma lo siguiente. Dice Max Cavalera, está cantando sobre personas con miedo al coño, lo cual es un concepto loco. Qué sé yo, capaz que en internet se puede encontrar alguna explicación, pero el miedo al coño me parece más divertido. Y también es cierto que pues las letras a veces son, uno mismo las puede interpretar de cierta manera, y más cuando no son del todo claras. Genitales aparte, el álbum tiene algunos tracks bastante experimentales como Itzari, donde grabaron con artistas nativos de Mato Grosso. Incluso el cierre del álbum tiene un jam de 13 minutos con estos mismos nativos. Si estos tracks no estuviesen en un disco relacionado con el new metal, la prensa snob los estaría celebrando hasta el día de hoy. La construcción de un paisaje sonoro y la forma en que está todo mezclado me parece genial. Terminan siendo 13 minutos realmente hipnóticos. En definitiva, Roots termina siendo un discazo. No solo fue fundamental para el desarrollo del new metal, también es disfrutable por sí solo. Tal vez no sea un álbum perfecto, el tracklist se me hace un tanto extenso, hay canciones como Dictatorship que, si bien ideológicamente estoy de acuerdo, se torna medio redundante. Con eso aclarado, Roots es un álbum con aura. Tal vez es un concepto medio hippie, pero el disco tiene toda una construcción mística difícil de poner en palabras. Es decir, tenemos un hitazo metalero atrás del otro, pero también hay una construcción sutil atmosférica. Por otra parte, el valor histórico es innegable. Como dije antes, puede que no sea new metal propiamente dicho, pero es fácil rastrear la influencia de Roots dentro de lo que sería el new metal de los 2000. Hay canciones como Dusted o Born Starborn que podrían estar en el homónimo de Slipknot, no por denunciar una falta de creatividad en la banda de los enmascarados, sino para resaltar el valor histórico de Roots.
Luego de este disco, Sepultura se convierte en una de las bandas de metal más reconocidas del planeta. Y no exagero, en su momento había hasta figuritas de Sepultura. O sea que mi primer photocard técnicamente fue de Sepultura. Lamentablemente, producto de este reconocimiento desmedido, empezarían los problemas. Según pude averiguar, empezaron a haber tensiones entre los miembros de la banda y Gloria Cavalera, quien además de ser la esposa de Max, también era la manager de la banda. Muchos dicen, no, es que fue culpa de tal, si no es lo mismo y esas cosas. Aunque pues uno no está en esa posición de ser así ultra mega reconocido, entonces es difícil llegar a una conclusión y más de simples mortales como nosotros. Los miembros de la banda decían que Gloria favorecía a su esposo y por eso Max se había convertido en la cara visible del grupo. Esta tensión aumentaría luego de la muerte del hijo de Gloria. Hasta donde tengo entendido, a Max no le gustó cómo manejaron este asunto de la muerte. Según ha declarado, ellos querían seguir tocando como si nada mientras Max estaba en un pozo depresivo y ahí es cuando deja la banda. No voy a meterme en esta disputa porque no estuve ahí, pero se nota que fue algo importante para Max porque se va de Sepultura para siempre y deja de hablar con su propio hermano por 10 años. Por eso no planeo detenerme en los 10 discos que siguen de Sepultura. Unos años más tarde, Igor también abandonaría el grupo y prácticamente son otra banda. Intenté escuchar Sepultura sin los Cavalera y nunca me gustó mucho, salvo el álbum Nation. Si les interesa el sonido de Roots, les recomiendo Soulfly, la banda de Max, o Cavalera Conspiracy, la banda de los hermanos Cavalera. Personalmente nunca me gustaron demasiado, salvo un que otro single, pero de momento la historia de Sepultura y Roots termina acá. Viendo el nu metal desde el futuro, siempre terminamos riéndonos del enojo adolescente sin sentido, los scratch de DJ sin contexto o las bermudas anchas. Pero a veces está bueno recordar lo refrescante que fueron para la escena metalera proyectos como Roots. Para empezar, es un gran disco de metal. Cada canción es una invitación a mover las cabezas y o romper cosas. Pero además fue súper atípico. El atractivo no estaba en los solos de guitarra ostentosos. Y es algo que quizás no te esperabas, ¿no? Porque, como dicen, el metal era como solos de guitarra, riffs más complejos. Y aquí era sencillo, directo, potente. Incluso la temática no era así todo como la temática típica que suele tener un álbum de metal. Entonces quizás hizo que destacara, incluso como lo dicen, un poco hippie en algunos aspectos. Y el hecho de que incorporaran esos elementos bastante marcados brasileños y que ellos sean de Brasil, pues tenía lógica, tenía un contexto del por qué. O en parecer enojados con el mundo. El trabajo por integrar la música tradicional brasileña con el metal está logrado de manera magistral. Si el nu metal hubiese conservado esta energía y las ganas de experimentar, la historia sería otra. Lamentablemente no fue así y tras la sobreexplotación terminó siendo el Festival de las Bermudas Anchas. Pero al menos nos quedan discazos como Roots. Sí, yo creo que el nu metal sí fue de los géneros del metal más sobreexplotados. Saca bandas que son todas copias de copias. Y no digo que el nu metal sea malo, hay bandas que me gustan de nu metal, hay canciones que me gustan de nu metal. El problema creo que fue eso, sobreexplotar todo. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te gusta Roots o la neta dices, la neta no me gusta? Yo como dije, mi álbum favorito de Sepultura es Arise, pero es cosa mía.